La lluvia empezó a caer justo cuando Lucas se dio cuenta de su error. Una gruesa gota cayó sobre el sobre color crema, manchando una letra cursiva que no era suya, y el corazón del repartidor se encogió de repente, de esos que te hacen ver la misma calle 2 veces, como si el mundo le dijera, vuelve. Ya estaba en la verja de hierro de la casa del millonario, cuando la voz del intercomunicador crepitó, fría, pidiéndole que dejara lo que sea al guardia de seguridad. Lucas, temblando, metió el sobre, y sintió que la puerta se cerraba como un punto. En el retrovisor de su moto, solo vio la sombra de la mansión, los cactus alineados, las luces interiores como las ventanas de un barco que nunca atraca. No sabía qué había allí, ni qué cartas podían llevar una vida entera. Solo lo supe minutos después, cuando el nombre en la aplicación volvió a aparecer. El destinatario correcto vivía a 2 manzanas de distancia, y el apellido era casi el mismo. Casi. A veces, es ese casi lo que lo cambia todo. La sala de arriba olía a barniz y limón. Clara abrió el sobre con la delicadeza de quien abre una caja de música, y su padre, Rafael, cruzó el pasillo en el silencio de quien aprendió a oír las tragedias antes de que tuvieran sonido. ¿Para quién será esto?, preguntó. La letra cursiva decía, para A. Meireles. No sabían que era un error. Y mientras la leían, la casa, dentro, empezó a derrumbarse silenciosamente. No lo entendía, pero la ciudad entera rezumaba de la ropa de Lucas. El olor a calles mojadas, a frituras en la esquina, a gasolina en su guante y ese persistente rastro de jabón barato en el cuello de su camisa. A sus 23 años, el repartidor se guiaba por números. Número de pedido, número de casa, número de intentos, número de horas para pagar la factura de la luz y la medicación de su madre. Su dolor no tenía un nombre grandilocuente. Era la ausencia que su padre dejó atrás al desaparecer repentinamente, y el peso de decirle siempre, está bien, a una mujer que se cansaba demasiado pronto. En la puerta de la mansión, el guardia simplemente levantó la mano. «Llueve fuerte, ¿eh?», comentó sin mirar. Lucas asintió, se aferró el casco al pecho como si fuera un salvavidas y se subió a la moto. La calle brillaba, se extendía como un río, y condujo por el barrio adinerado que siempre le recordaba al cine mudo. Coches que no salpicaban charcos, árboles con formas geométricas, fachadas que no necesitaban sonreír para ser vistas. La aplicación vibró de nuevo, una notificación tan breve como una sacudida. ¿Entrega urgente? Confirmar destino. Y entonces el nombre, A. Meireles. Dirección, 128. Giró el cartel, 182. Cambió 2 números, casi lo mismo. Se le encogió el estómago. En el retrovisor, la mansión desapareció. Frenó, sintió el zumbido de la rueda trasera, se detuvo a la sombra de una panadería cerrada y leyó las instrucciones. En caso de error, recuperar el paquete. Sonrió para sus adentros, una sonrisa triste. No era un paquete, ya lo habían entregado, y ya no era suyo. Al otro lado de la verja de hierro, Clara estaba sentada en el suelo. Su corazón tenía esa forma de piano desafinado cuando la emoción la golpea, lento, como si intentara imponer ritmo a su propio compás. «Padre», dijo, pero la palabra se le quedó grabada. Rafael tomó el papel con la cautela con la que sostenía la primera taza de café del día, como si un gesto repentino pudiera quemarlo todo. Leyó, releyó, y hubo un momento en que su respiración se detuvo. ¿Es una carta?», se preguntó, y solo entonces se dio cuenta de que le preguntaba al vacío. Lo era, una carta. Y empezaba con un amor, escrito como pidiendo permiso para existir. Decía, «He tenido que callarme toda la vida, pero necesito decirte, antes de que sea demasiado tarde, la chica es tuya». La chica. Clara sintió el peso del piano desplomarse sobre su pecho. Su nombre, sin escribir, llenaba los huecos entre líneas. El resto era un torbellino de fechas, un eco del pasado, una confesión que no iba dirigida a Rafael. No a él.
Había un Meireles. Pero Rafael era Rafael Meireles. El apellido era correcto, pero el universo no. Aún así, sus manos temblaban como solo tiemblan cuando el destino señala con el dedo. Pensó en Elena, su esposa, que había ido al campo a visitar a su madre enferma. Pensó en el principio, los viajes, el encanto, la prisa que habían tenido por casarse. Pensó en los silencios de Elena. Padre, repitió Clara, pero esta vez la palabra le salió con fuerza. No es tu nombre, susurró. No es tu letra. La miró, y fue como si viera una fotografía antigua por primera vez. Lo que siempre había estado allí saltó a la vista. Los rasgos de Elena, la curva de su sonrisa, y un parecido con... ¿alguien? No sabía quién. Solo sabía que algo se le escapaba de las manos. Alguien dejó esto aquí por error, quiso creer. Pero la duda es una criatura que se alimenta de cualquier migaja. Lucas regresó. El intercomunicador vibró. Su voz llegó a través de la reja metálica, tímida. Hola, yo... Entregué el sobre equivocado. ¿Puedo hablar con alguien? El guardia de seguridad resopló, pero lo abrió. Lo escoltaron por pasillos demasiado limpios, paredes demasiado blancas, un olor a limoncillo que le hizo querer disculparse por pisarlo. Subió 2 escalones y se detuvo al ver a Clara. No sabía que una mirada pudiera morder y acariciar al mismo tiempo. Estaba en el suelo, el periódico en su regazo, y los ojos de alguien que había aprendido la palabra catástrofe de los de su padre. ¿Fuiste tú?, preguntó no con enojo, sino con un cansancio que desmentía sus 20 años. Lucas abrió la boca y algo hizo clic. Yo, sí, es decir, no. Yo... Miró a Rafael, traje y corbata como armadura. Señor, lo siento. Puedo arreglarlo. El sobre era para el 128. Cambié los números. Puedo conseguir otro, yo... Y entonces vio la carta. Intentó no leerla, pero vio la primera línea. Y en ese instante, quiso recuperar no solo el sobre. Quiso recuperar el día, la lluvia, el trabajo, los números, su vida. Pero no pudo. Rafael no gritó. ¿Me enseñas tu identificación?, preguntó simplemente. Lucas sacó una cartera de plástico agrietada de su bolsillo, mostrando un nombre que nadie había visto antes. Lucas Andrade. Fue un error, repitió. Rafael cerró los ojos, como si el error fuera un abismo interior. Los errores se pagan, respondió, sin aspereza, pero con la fuerza de quien sabe hacer balances. Clara, en un impulso improbable, se levantó. Papá, déjame hablar con él. Y bajó un pequeño paso. ¿Trajiste esto por error? ¿O fue el destino? Susurró, más para sí misma que para el chico. Lucas no creía en el destino. Creía en el sonido del motor, en la cremallera atascada, en el cambio que nunca llegaba. Pero cuando ella lo miró, algo en su interior se alineó como la luz en una ventana oscura. Puedo arreglarlo, repitió en voz más baja. Si encuentro al verdadero destinatario y demuestro que fue un error, tal vez... No terminó la frase. Tal vez era el único lugar donde su corazón podía respirar. Esa noche, Rafael bebió agua del vaso grueso que guardaba de niño, el mismo que guardaba para los días en que recordaba de dónde venía. Elana lo llamó desde el campo y le preguntó, ¿cómo va todo? Mintió para protegerla del tiempo. Todo tranquilo, cariño. Apagó las luces y se sentó a la mesa de la cocina, donde las superficies finalmente devolvieron sus propias sombras. En el silencio, una palabra surgió. La chica es tuya. ¿De quién? ¿De quién? Las certezas que habían sido su techo en los negocios ahora goteaban lentamente como una gotera que nadie podía encontrar. Clara, en su habitación, apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana y escuchó la lluvia arrastrarse por el jardín. Tomó su piano digital y sus auriculares y dejó que sus dedos buscaran un lugar menos doloroso. La música sonaba baja, como una disculpa. Intercambió mensajes con una amiga y luego los borró todos. No le escribió a nadie.
Si el amor es un acorde, solo sé tocar la misma nota. Lucas pasó la madrugada buscando al 128. El edificio estaba a oscuras. Llamó a todos los intercomunicadores. Se sintió avergonzado y regresó al día siguiente. En la entrada, un hombre con boina lo miró por encima de un periódico. «¿Señor Meireles?», preguntó Lucas. «Tenemos dos aquí. Un Augusto y un André. Augusto está en 5º grado, pero está de viaje. André se mudó hace 2 meses». Lucas pidió ver la lista de correo. «Confidencial», dijo el portero, pero se suavizó al oír la solicitud torpe y ver las zapatillas empapadas. «Mire, ayer llegó un sobre sin remitente para Augusto. Una señora lo recogió esta mañana. Dijo ser su hermana. También lo firmó con la letra A, Ana Meireles». Lucas lo anotó en una servilleta con un bolígrafo prestado que flaqueaba tanto como su valor. «Gracias», dijo, y se fue con la precaución de quien lleva un jarrón a caballo. Al segundo día, Clara fue a buscar al chico. Le dijo al guardia de seguridad que quería hablar con el repartidor. «¿Volvió ayer?», preguntó. El hombre se negó. Dejó un número en un papel azul. «Si vuelve, ¿puede darle esto?». El guardia asintió, y de repente sintió el cuerpo ligero, como si hubiera quebrantado una ley sin nombre. Ese número era un pedazo de sí misma arrojado a lo desconocido. Lucas no regresó. Estaba demasiado avergonzado, pero recordaba el nombre, Ana, y el apellido, Meireles. Recorrió el barrio, preguntando con cuidado, como quien pregunta por el camino a casa en una ciudad extranjera. Encontró una floristería que le recordó a Ana, que solía comprar tulipanes amarillos los sábados por la tarde. Dijo que eran para alguien que merecía luz, dijo la mujer, limpiándose las manos en el delantal. Pero hace tiempo que no vuelve. Creo que ha cambiado. Lucas compró un tulipán. Se lo dio a su madre, quien sonrió con cansancio, con los labios agrietados. «Estás más guapo, hijo», dijo, y el amor de una madre puede reparar cualquier espejo. Al tercer día, la mansión la llamó. Clara fue a la puerta sin decírselo a su padre. Lucas sostenía su casco y en un movimiento inesperado, se irguió aún más al verla. «Quería devolverte esto», dijo, entregándole un papel doblado. Era una copia arrugada de una nota. Ana Meireles, tulipanes amarillos. Clara la leyó con los ojos de quien reconoce su propia soledad en una letra diferente. «Intentas arreglarlo, ¿verdad?». Él asintió, y en ese gesto había una dulzura servicial. «Mi padre…». Cerró los ojos un segundo. No durmió. Y yo tampoco. Lucas tampoco. Sobre el cemento húmedo, sus dos sombras se acercaron como si se conocieran de toda la vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Lucas». Él, sin pensar en el precio de su osadía, respondió. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas en el lugar donde la gente dice la verdad?». Clara sonrió, un destello de luz. «Me llamo Clara», respondió. Y eso ya es cierto. Se volvieron a ver, en la acera de una plaza vacía, bajo un enorme mango que goteaba incluso sin lluvia. Él trajo un pastel lleno de viento. Ella café tibio en una botellita que le cabía en el bolsillo. La conversación fue incómoda, pero la incomodidad tiene una belleza que el lujo no puede comprar. Ella le habló del piano, de sus dedos que temblaban cuando tenía que tocar para otros. Él le habló de su madre, de su padre ausente, de su miedo a no ser nunca más que horas vendidas. «¿Qué quieres ser?», preguntó ella. Lucas pensó, y encontró valor en una simple palabra. «Quiero ser bueno», dijo, «lo suficientemente bueno como para que nadie tenga que fingir que está a mi lado». Clara se mordió el labio. «No sé cómo ser bueno así todo el tiempo». Lucas apartó la mirada. «Nadie lo sabe». El silencio entre ellos era un manto. En su cuarta cita, la vida los alcanzó. Rafael lo descubrió. Vio a su hija caminando por el sendero del jardín con un chico en camiseta. El mundo que había construido con contratos de acero no tenía andamios que protegieran su corazón.
Clara. Su voz era grave. Vuelve. Ella lo hizo, pero con las manos apretadas alrededor de algo invisible, tal vez dentro de sí misma, tal vez una promesa que acababa de nacer. Lucas se quedó en la acera, sintiendo que todas las casas del barrio ahora tenían sus ventanas frente a él. Rafael salió. ¿Es usted el repartidor? Lucas asintió. Trajo. El empresario no terminó la frase. No pudo decirlo. Fue un error, señor, respondió Lucas, esta vez con firmeza, y estoy tratando de encontrar a la persona adecuada para devolver la historia. Rafael respiró hondo. Las historias no se devuelven. Miró a su hija. Pase. Ella dudó, su cuerpo a media distancia, como si una parte de él ya hubiera elegido. Papá, escúchame. Cerró los ojos. Escúchame. No juegues con lo que no puedes soportar. El mundo es pesado. Lucas dio un paso atrás. El peso lo había oprimido durante años. La casa se sumió en una guerra fría. Rafael evitaba hablar de cartas, nombres o viajes pasados. Clara practicaba el piano con demasiada intensidad, como si intentara arrancar un mapa del instrumento. Elena, dentro, pospuso su regreso. «Quédate un rato más, mamá», dijo al teléfono. «Está lloviendo aquí». Era cierto. A veces llueve dentro. Lucas, sin saber qué decir, siguió buscando a Ana. Fue a iglesias, a apartamentos donde el portero recordaba a una mujer alta con un vestido azul, que pasaba temprano con un periódico bajo el brazo. En un viejo buzón, encontró una etiqueta amarillenta. A. Meireles. Llamó a la puerta. Un vecino abrió la puerta. El sonido de una televisión transmitiendo una telenovela. Se mudó sin dejar una dirección. Tenía prisa. Se llevó algunas cosas. Cuadros, libros, un jarrón de tulipanes. Lucas le dio las gracias. Un hombre en el pasillo comentó: ¿Eres su hijo? Lucas se detuvo sorprendido. No. ¿Por qué? El hombre se encogió de hombros. La forma en que miras la puerta. Lucas sonrió con ironía. Solo quiero hacerlo bien. El otro hombre se rascó la barba. Nadie lo hace todo bien, hombre. Justo cuando la esperanza casi se había desvanecido, Ana apareció como siempre, en el mercado, junto a un pasillo de pastas. Lucas la reconoció por nada en concreto, quizá por el gesto de coger 2 cajas y devolver una, como quien reflexiona sobre la vida y hace cálculos. «¿Señora Ana?», aventuró a preguntar. Ella se giró, sobresaltada. Llevaba el pelo recogido al azar. Las manos le temblaban por una vieja costumbre. «¿Sí? ¿Nos conocemos?» Lucas se quitó el casco. «Yo entregué una carta tuya a la persona equivocada». La mujer abrió mucho los ojos y se llevó los dedos a la boca. Casi dejó caer la caja. Dios mío. El pasillo se estrechó. Él explicó. El error, la mansión, la familia, el padre que la leyó, la hija que lloró. Ana agarró el carrito como si fuera a derrumbarse con ella. No debería haberla enviado, murmuró. Pero habían pasado años desde... Respiró hondo. ¿Y para quién era? Lucas pronunció el nombre. Rafael Meireles. Ella palideció. No puede ser. Era para Augusto, mi primer amor. La palabra sonaba antigua y peligrosa. ¿Y la niña?, preguntó Lucas sin saber si tenía derecho a hacerlo. Ana entrecerró los ojos. La niña nació cuando ya no tenía fuerzas para elegir mejor. No es suya, ni del otro. Es quien la crió. Pero yo necesitaba disculparme. Augusto se ha ido. Pensé que la carta llegaría demasiado tarde. Lucas sintió un nudo en la garganta. Llegó. Pero llegó en otra historia. Ana asintió, conteniendo las lágrimas. Las historias casi siempre se topan con el camino equivocado. Le pidió a Ana que lo acompañara a la mansión. Tienen que oírlo, yo causé dolor. Dudó, con la boca temblando por las notas de un piano viejo.
No sé entrar en lugares así, susurró Lucas. Yo tampoco. Entraremos juntos. En la puerta, el guardia de seguridad llamó a Rafael. Salió y al ver a la mujer, el pasado removió algo olvidado. Ana no era una desconocida. Te conozco, dijo lentamente. Ella se mordió el labio, con culpa en los ojos. No por lo que pienses. Ana sacó un sobre nuevo de su bolsillo. Escribí otra carta, confesó. Pero creo que las historias no caben solo en el papel. Y se lo contó. Habló de Augusto, de un verano con aroma a naranjas, de una decisión apresurada llamada matrimonio, de un embarazo abrazado por un hombre generoso que nunca preguntó qué le dolía. Habló de una chica, no de Rafael, sino suya, que había crecido creyendo que el amor era lo que no podíamos decir en voz alta. Rafael escuchó con los brazos cruzados, un gesto protector. ¿Y por qué mi nombre?, preguntó. No eras tú. Yo confiaba en correos más que en la vida. Su mirada se suavizó por un instante. La vida también se desvía, murmuró. Clara bajó las escaleras como si pisara las primeras notas de una nueva canción. Vio a Lucas y vio a Ana. La mujer la miró con una ternura que solo se explica al reconocer lo humano en lo humano. Lo siento, querida, dijo, como pidiendo perdón a una hija que nunca tuvo. Lo que escribí no era sobre ti, sino sobre el daño. A veces anhelas una casa grande. Clara asintió. Hubo alivio, pero no sanación. La herida ahora tenía un nombre: engaño. Pero las grietas entre ella y su padre eran de otra naturaleza, viejas, tal vez, antes de la carta. «Papá», susurró. Rafael levantó la vista. «¿Lo lograremos?», preguntó ella, sin decir qué. Respiró hondo. «No lo sé». Y la honestidad tenía la belleza cruda de un cielo sin filtros. La ciudad continuó, como las ciudades continúan a pesar de sus dramas íntimos. Pero sus mundos ya eran diferentes. Lucas y Clara comenzaron a verse sin eludir lo obvio. Había una línea entre ellos, la diferencia de clase, la puerta, el apellido pesado, y sin embargo, había un punto intermedio donde sus voces se entendían. Hablaban encuadrados, sentados en las escaleras de una iglesia cerrada, contando historias que no se cuentan en las fiestas. Él le trajo la valentía de la tierra, esa que no se grita, solo se vive. Ella le trajo la música como traducción de un sentimiento que siempre llevó sin nombre. Una tarde, Clara tocó para él en el estudio de una escuela de barrio, con las paredes cubiertas de espuma gris y olor a cables eléctricos. Lucas se sentó en el suelo, apoyó el casco contra el costado y cerró los ojos. Ella se deslizó por los acordes como quien camina sobre un puente de cuerda. Un comienzo tembloroso, luego un agarre firme, luego una pausa para ver el abismo y continuar de todos modos. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo un suspiro que sirvió como uno más. Y sonrió con dientes de verdad. A la vida, sin embargo, no le gustan las historias que solo empeoran. La madre de Lucas empeoró. El dolor los golpeó como un viento en contra. El médico dijo cirugía, dijo, sentado en el banco de una parada de autobús, de noche y con mosquitos. Cuesta más de lo que gano en 2 meses corriendo sin parar. Clara le tomó la mano, y la delicadeza de ese gesto hizo que el mundo pareciera posible. Puedo ayudar, dijo, mitad culpa, mitad ofrecimiento. Él apartó la mano lentamente, como quien devuelve un regalo que no puede aceptar. No, tú no. Pero yo te lo agradezco. El silencio que siguió fue más grande que el banco. La luna, en lo alto, fingió ser una bombilla defectuosa. Rafael, desde su puesto en la oficina, vio cómo la sonrisa de su hija se desvanecía. ¿Quién es?, preguntó una noche cuando fingieron cenar. Clara miró los cubiertos como si leyera una partitura difícil. El repartidor, dijo. Su padre soltó una carcajada seca. Siempre hay un repartidor en la historia, ¿no?
La frase era cruel sin quererlo. Alguien que trae, alguien que se lleva. Clara dejó el tenedor. Esta vez papá trajo la parte que no puedes ver. Rafael tragó saliva. ¿Y qué sería?, suspiró. La simplicidad. Quería decir que la simplicidad tiene un precio alto. Ese era el truco del mundo. Pero no lo dijo. ¿Y trae seguridad?, preguntó finalmente, y la palabra seguridad no se refería a porteros. Se refería al futuro. Ninguno de nosotros, respondió. Pero él me devuelve a mí misma. Fue una punzada desgarradora. Las paredes de la casa irritadas empezaron a oír discusiones. ¿Vas a dejar tu apellido al azar?, preguntó Rafael, intentando salvar con reglas lo que la vida ya había destrozado. Mi apellido es mío, dijo Clara con calma. Y mi nombre, solo yo sé pronunciarlo. Cerró los ojos, cansado de sí mismo. La carta resultó, parecía un pretexto. El mundo que Rafael había construido por miedo a la pérdida, ahora controlaba gestos que necesitaban ser libres. Y se dio cuenta por primera vez de que podía perder a su hija sin que nadie se fuera, solo por la forma incorrecta de quedarse. Lucas, presionado por la enfermedad de su madre, aceptó hacer horas extras arriesgadas. Llovía. Él y la moto se convirtieron en uno solo. En el estrecho cruce un coche no frenó. El sonido del metal al crujir era similar al ruido que hacemos cuando perdemos algo que no podemos recuperar. Cayó. El sobre que llevaba salió volando. Su pierna se quejó furiosamente. Algunos corrieron. Una voz le preguntó si estaba bien. Creo que sí. Se levantó con la elegancia de quien no quiere ser una molestia. Su mano emergió manchada de sangre y un charco. El conductor se declaró culpable. Fue leve. Lucas sonrió, y la sonrisa tenía bordes temblorosos. Leve no es una palabra que yo conozca. Clara recibió una llamada de un número anónimo. Tu amigo, el de la moto. Corrió. Llegó al centro de salud con el pelo mojado pegado a la cara, un abrigo desparejado y una mirada de miedo en los ojos. Encontró a Lucas sentado, con la pierna vendada y un moretón en las costillas. Intentó bromear. La moto le puso celos al piano. Le tocó suavemente el lado sano de la cara. ¿Podría saber? Su voz se apagó. Él se encogió de hombros. Me he caído antes. Contuvo una risa que no le cabía. Yo no. Y lloró 2 segundos, con la modestia de quien conoce la palabra moderación. Lucas se tocó el bolsillo y sacó un sobre arrugado. Sigo buscando a Ana para cerrar el círculo. Pero quizá la vida no quiere círculos. Quizá solo quiere líneas que se cruzan. Clara lo abrazó, y el abrazo olió a hospital, alcohol y coraje. Rafael apareció en la puerta, rígido como una columna de sal. Vio a su hija apoyada en el chico, y algo en su interior finalmente cedió. No fue orgullo, eso aprendería a reconfigurarse, sino distancia. Clara, la llamó, y el nombre salió por primera vez como una petición. Ella se quedó de pie lentamente, esperando su ataque. Él no atacó. Vine porque... Buscó las palabras como si buscara un objeto en un cajón que no se abría. Porque tenía miedo de que estuvieras sola donde te duele. Ella contuvo las lágrimas. No lo estoy. Miró a Lucas, vio la banda, la expresión que existía sin remordimientos. No sé cómo ser ligero, le confesó Rafael al chico, sorprendido por su propio tono, pero sé cómo agradecer cuando alguien trae a mi hija a casa entera, incluso si la casa ya no es mía. Lucas asintió. Yo solo intento hacer lo correcto. Rafael respiró hondo a regañadientes. A veces, hacer lo correcto es aceptar que nadie saldrá sano y salvo de esto. La cirugía de la madre de Lucas estaba programada. Un milagro de persistencia y un médico que sabía leer lo tácito. El pago seguía siendo una montaña por escalar. Clara, sin que Lucas lo supiera, vendió un piano antiguo que estaba en la segunda sala de la casa, el que nadie tocaba, como un mueble. Con el dinero, pagó parte de la cirugía en nombre de una asociación de amigos del barrio.
El resto provino de pequeñas donaciones anónimas que misteriosamente llegaron a una recaudación de fondos, iniciada por un cliente al que siempre le enviaba flores. Rafael, una noche de silencio denso, dejó un sobre sin firmar en el mostrador del hospital. A veces los hombres aprenden las palabras a medias. El día de la cirugía, la sala de espera estaba llena de expectación. Sillas azules, un reloj que hacía tic-tac perezoso, aroma a café recién hecho. Lucas temblaba. Clara se sentó cerca y le tocó la rodilla suavemente. «Si quieres puedo ponértela por los auriculares». Sonrió. «Ponme la canción del lugar donde somos valientes». Se puso los auriculares en un oído, el otro en el suyo, y dejó que las teclas marcaran un camino. Rafael llegó después en silencio, y se sentó a 2 sillas de distancia, como aguardando su propio destino. Nadie dijo mucho. A veces es importante no decir nada. La cirugía fue tan larga como un invierno. «Salió bien», dijo el médico con una breve y sincera sonrisa. Lucas rompió a llorar en silencio. Abrazó a Clara. Le dio las gracias a Rafael con la mano, y el empresario asintió, un gesto que significaba, «Ya vi». Ana apareció en el pasillo, tímida, con un ramo de tulipanes amarillos que no podía ocultar. «Lo sabía», dijo, sin decir cómo. Se acercó a la madre de Lucas con respeto. «Los tulipanes son para quien merece luz». La frase, por fin, encontró su destino. El día que la madre de Lucas regresó a casa, una tarde soleada truncó la semana. Clara encontró un sobre en el correo de la mansión. La letra era de Rafael. Casi no la reconoció. Su padre nunca escribía a mano. Dentro había una nota. «Hija, no sé en qué idioma se pide perdón por algo que no podemos nombrar. Tenía miedo de lo que sentías y lo disfracé de preocupación. Si quieres volver, la casa es tuya. Si quieres irte, mi amor se va contigo». Clara dejó el papel sobre la mesa, respiró hondo y lloró como si abriera una ventana. Subió a su habitación y llamó. Ni una despedida, ni un regreso. Llamó a un comienzo. Esa semana, hubo otra invitación. Lucas la invitó a su barrio para una reunión improvisada en la acera. Llevó libros para los niños. Un amigo trajo una guitarra. Otro dibujó con tiza en el suelo. «No es nada», advirtió. Clara rió. «Eso es todo». Llegó con un teclado barato bajo el brazo, y la voz de la calle acogió el sonido con generosidad. Tocaron juntos una canción que nadie conocía, pero que todos podían cantar. La madre de Lucas, pálida y feliz, aplaudió lentamente, como agradeciendo a la vida por esperar un poco más. Rafael, apoyado en el coche desde lejos, observaba sin ser visto. Sonreía con los ojos, algo que no hacía desde que tenía 20 y pocos años. Tras el último acorde, Lucas jaló a Clara hasta el borde de la calle, donde la sombra de una farola parecía enmarcarla. «Quería decirte», empezó, y se detuvo. Tragó saliva. «Te quiero». La frase salió como agua clara, sin adornos. «Te quiero como aprendemos en la tierra, sin prometer lo que el mundo no nos deja, sino prometiendo lo que puedo llevar». Clara rió, llorando. «Yo también te quiero, por lo que me diste, y por cómo sostienes las cosas, como si fueran frágiles y fuertes a la vez». Le tocó la cara con las yemas de los dedos. «Cometeré errores, quizás muchos». Ella le tomó la mano. «Yo también, pero aprendemos rápido». Se besaron con la delicadeza de quien conoce el precio del mundo. No fue un final de película. La vida tiene finales sin créditos finales. Rafael y Clara siguieron tropezando con viejos hábitos, pero aprendieron un nuevo lenguaje: escuchar. Elena regresó del campo y lloró al enterarse del terremoto que no había visto. Hubo largas conversaciones en la cocina, confesiones de que, sí, hubo silencios que dolieron incluso antes de la carta. Decidieron, no sin dolor, vivir en casas diferentes por un tiempo. No un divorcio oficial, sino un respiro.
A veces el amor es la valentía de desmantelar una casa para construir otra con las mismas ventanas. Ana, a su vez, escribió su última carta. No la envió. La dejó en un cajón de la cómoda, donde el polvo pudiera asentarse sin remordimientos. Era una carta para ti, un recordatorio de que pedir perdón no cambia el pasado, pero sí la profundidad de lo que llevas dentro. Llevó tulipanes amarillos al mercado, compró 2 cajas, y por primera vez no devolvió ninguna. Y Lucas descubrió que el destino no es un cartero borracho lanzando sobres por encima del muro. Es más bien un par de manos tendidas en la oscuridad. Sacó su moto del taller, se cambió el casco, aprendió a decir no puedo, sin vergüenza. Se apuntó a un curso de mantenimiento de instrumentos por la noche. Quizá podría aprender a afinar pianos y así afinar otros silencios. Clara a veces se quedaba cerca, observando las clavijas, los fieltros, las cuerdas. Él pegaba la oreja a la tela y decía, ¿te das cuenta de cómo el mundo tiene un zumbido de fondo? Solo aprendemos a vivir cuando aprendemos a lidiar con él. Ella sonrió y tocó otra nota. En un tímido día soleado, regresaron a la mansión, ahora con una carga diferente. Rafael los recibió en el jardín. Ya no era el hombre impenetrable. Su corbata parecía algo raro colgando del cuello de alguien. Empezó. Quiero invitarlos a almorzar, en la cocina. Ya no me gusta el comedor. Entraron. La mesa era la misma. Las sillas también. La luz había cambiado. Clara se sentó junto a su padre. Lucas, enfrente. Ana. Sí, Ana. Trajo un pay de limón que aprendió a hacer removiendo el azúcar con las manos. Comieron. Rieron de la nada. Hubo silencios dulces. Hubo un brindis incómodo con jugo de uva. Por las cartas que llegan donde deben llegar, dijo alguien. Y nadie supo quién era. Por la tarde, cuando el sol inundaba la habitación con un aire antiguo, Clara abrió el piano de la sala, el único que quedaba, y tocó una nueva melodía. Era la música de Cassie, la que empieza con un error y encuentra un mundo. Lucas se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, feliz de una forma que no cabía en el bolsillo de su camisa. Rafael cerró los ojos con una sonrisa burlona en el rostro, e imaginó, por un instante, que su vida se parecía a ese sonido, imperfecto, pero lo suficientemente melodioso como para conmover. La lluvia volvió a caer, como si quisiera formar parte de todo, y afuera, en un sobre que el viento había empujado de la alfombra, había una pequeña hoja de papel escrita a mano, empapada hasta que la tinta se desbordó. En ella 2 frases escritas con diferente caligrafía se entrelazaban. Cariño, me equivoqué de dirección. Cariño, encontré mi casa.